Buenos días, buenos días. Arrancamos el mes de febrero con excelentes noticias, con excelentes pláticas, con excelentes entrenamientos. Hoy en nuestro podcast Exitosos de Tiempo Completo tenemos el gusto, el honor de volver a tener a una persona que es parte de la familia Busca Tu Casa, que es parte de nuestra organización, que es parte de la empresa y sobre todo amiga personal, a la cual todos los días que platicamos con ella estamos aprendiéndole algo siempre novedoso. La licenciada en psicología, Claudia Peña. Oye, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta. Gracias por prestarnos tu tiempo. Sé que lo haces de la mejor manera, siempre con el entusiasmo, con tu actitud positiva, con tu energía. Y nosotros encantadísimos de que estés hoy con nosotros platicando. Ay, Eden, muchas gracias. Ahora sí que arrancamos 2024. No sé hace cuánto estuve aquí, ¿verdad? Pero qué padre arrancar este 2024 con ustedes. Si mal no recuerdo, casi dos años, más o menos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué tenemos la fecha? Porque tenemos haciendo 2 años marca personal. Okay. Y tú fuiste una de nuestras primeras invitadas. Si mal no recuerdo, fuiste el segundo episodio de nuestro podcast. Entonces, más o menos son los 2 años. ¿Cómo ves? Rapidísimo. ¿Qué has hecho en estos 2 años? ¿Qué han pasado? Muchos pacientes, mucho ser mamá también. Qué padre. Mucho trabajo, mucho aprender. Híjole, la verdad es que han sido 2 años de mucho aprendizaje, ¿no? De muchas cosas bonitas también, altas y bajas como cualquier ser humano, pero aprendiendo todos los días. Oye, Claudia, cuando una persona normal, común, como yo, tiene un problema, siempre el consejo es, vamos al psicólogo, vamos a terapia, vamos. Pero esta es una pregunta personal que te quiero hacer. Y cuando un psicólogo está en problemas, ¿a quién atiende o a quién acude? Al psicólogo también. Yo también tengo mi terapia de vez en cuando para vaciarme y porque también me cargo de cosas. Y fíjate que esto qué padre, porque a veces se nos olvida que también, ¿no? Somos humanos y como que hay una fuerte presión acerca del psicólogo en donde no se puede mucho equivocar o vulneralizar pero soy mamá, soy humano, ¿no? También sí. Tengo mis pérdidas y duelo y mi manera de sentirlo igual. Sí creo que hay herramientas que puedo utilizar para mí, ¿no? Pero también me pierdo en esa periferia y acudo y solicito apoyo dentro del marco de la psicología también. Oye, Claudia, ¿y existe un psicólogo que no tenga psicólogo? O sea, ¿puede estar un psicólogo trabajando, ejerciendo, sin él estar en terapia? ¿O es como obligación o es casi pecado capital para ustedes el que estés dando terapia a unas personas sin que tú la tengas? ¿Hay personas que son así? Seguramente sí. Yo creo que pues como existe todo, ¿no? En la naturaleza, pero yo creo que lo sano es precisamente poder vaciarnos también, ¿no? Poder separar, porque ahora sí que no somos como el arquitecto y que podríamos hacer nuestra propia casa también y ahí medio, pero somos más como esta persona en salud, ¿no? En medicina o en salud mental que no podríamos operarnos a nosotros mismos. Entonces, sí es verdad que hay herramientas, sí es verdad que en muchas de ellas yo digo, a ver, alto, ¿no? Me voy de un lugar a otro y me terapeo yo sola, pero hay cosas que me pierdo y que sí necesito como el feedback de otra persona y híjoles, me han ayudado muchísimo, ¿no? Para yo también encontrarme. Yo conozco de cerca a psicólogos, psicólogas y siempre están en preparación. Son una de las carreras, deberían de ser todas, creo yo, en mi manera de pensar, pero son de las pocas carreras que siempre que les pregunto, ¿qué están haciendo? Siempre están preparándose. Tan demandante es la carrera de psicología para las personas que están pensando o que ya están ahí estudiando y que van a ejercer en un futuro. ¿Es tan demandante de tiempo? Híjole, sabes que una de las cosas que yo hago, no sé en mis compañeros, pero a mí me gusta mucho leer, o estar como... ¿De antes o a partir de que empezaste a estudiar psicología? Yo creo que de antes. De antes, Sí, no era tan súper lectora. Me tuve que hacer súper lectora, ¿no? Sí me gusta mucho leer, pero sí creo que necesitamos como estarnos renovando constantemente y nos está ganando el mundo, ¿no? El mundo de las redes nos gana, entonces... La velocidad. Pero exactamente. La velocidad que avanzan las redes es increíble, ¿no? Y si no tenemos como esa capacitación constante, ¿no? En diferentes técnicas
y estar creciendo y al día a día, híjoles, creo que nos perdemos también, ¿no? Nos podemos perder en esa repetición y querer sacar lo mismo oye, ahorita se me viene a la mente porque lo comentaba con alguien. Yo me acuerdo cuando mi hermano chiquito duró como 3 días para que abriera los ojos, ¿no? Y entonces hoy ves los ultrasonidos con los ojos abiertos y con gestos, ¿no? O sea, dentro del, ¿no? Entonces, en esa velocidad que lleva el ser humano también, ¿no? En interpretaciones, en desarrollo, en crecimiento, híjoles, creo que tenemos que ir también todos en esa A la velocidad par. también, a la par en capacitación constante. El que deja de prepararse queda en el olvido, queda atrasado, queda obsoleto. Y eso es en Sí. todas las carreras, ¿no? Aunque fíjate que no, las corrientes no hay nada nuevo que ha salido realmente en la psicología, algo así que tú digas muy nuevo, no. Seguimos con los mismos autores, quizá los mismos, eh, las mismas técnicas, ¿no? O corrientes en cuanto a desde el psicoanálisis o la terapia conductual o gestal, pero hoy exige más la naturaleza, ¿no? Entonces, precisamente en este curso del que te quiero hablar o este taller que hoy quiero abrir ahora en febrero y no es el primero, pero creo que va a ser el más largo. Sí quiero meter un poquito más de nuestra biología, sí quiero meter un poquito más de neurociencia, como que nos hemos perdido a veces en las técnicas, ¿no? Y en las corrientes filosóficas, pero no nos conocemos cómo funciona nuestro organismo. Entonces, me meto un poquito sin ser aburrida, sin ser clase de biología, ¿no? Porque no soy bióloga o neurocientífica porque tampoco lo soy, pero sí en conocernos desde nuestra psique, cómo funciona, nuestros neurotransmisores, cómo a veces nos exigimos cosas y ni siquiera sabemos cómo funciona el ser humano, ¿no? Entonces nada más seguimos eh, corrientes o técnicas o pasos a seguir, pero oye, ¿y cómo funciona tu naturaleza, no? ¿Y cómo funciona adentro, no? Tus neurotransmisores, cómo funciona tu cerebro, ¿no? Tu amígdala, por qué se enciende, en dónde no se enciende. Entonces, todo eso, como que en este taller nos metemos un poquito más para aprender y de ahí autosanar. De hecho, una de las cuestiones por la cual decidimos grabar este podcast es precisamente porque viene un taller que vas a impartir a finales del mes de febrero. Y queremos preguntarte que nos expliques un poquito para la gente que nos va a ver. Nos vamos a encargar de que mucha gente nos vea, si no es que toda la gente de Mazatlán nos pueda ver, para que le llegue un poquito de interés. Número uno, porque la gente cuando escucha psicología, sinceramente, Claudia, voy a ser bien honesto, siempre le sacamos la vuelta, ¿no? No, es que yo no estoy loco, no, es que yo no ocupo. Es rara la persona que dice ocupo. Todo el mundo piensa que no necesita. Esa es la realidad. Entonces, cuando escuchas psicología, le sacamos la vuelta. Pero va a haber un taller, el 21 de febrero comienza, tengo entendido, que se llama PAT, es Psicología Aplicada al Día a Día. Muy bien. ¿De qué se trata, Claudia? ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Y cuál es la finalidad de dar ese taller? Porque tengo entendido que va a ser en línea, ¿verdad? Y también que son 3 módulos. ¿Nos podrías explicar para que la gente que nos va a ver escuche muy bien, anote por ahí y que tenga todas las buenas intenciones de venir a aprender contigo? Sí, muchas gracias. Fíjate que este taller nace precisamente de esa exigencia o puede ser urgencia, ¿no? Te lo voy a poner como en varios ejemplos, pero he tenido pacientes de terapia de TikTok. Ajá. ¿Ya sabes? ¿Cuál es esa? A ver, platícamela, Esa en porque donde, yo me considero tiktokero, ajá, consumidor y creador. Entonces quiero aprender un claro, poquito. de esa persona que lee un párrafo, ¿no? Y en algún libro o alguien se lo platica y entonces le hace clic en su cabeza y entonces lo expone a una red social sin que a veces tenga ni siquiera una base de nada, ya Ok. sabes. Sería la gente que se deja guiar por X persona. Exacto. Serán los borregos, los famosos Sí, borregos. o borregos o personas que de repente se les hace muy buena una idea, ¿no? Sí. Y entonces de ahí la aplican y te estoy hablando también de profesionales, ¿no? De profesionales. Entonces, y que esa idea cuando cae en otra mente, ¿no? Que a veces es sedienta de salir de alguna situación emocional, entonces, pues la aplica, pero entonces comienza a hacer más daño que beneficio, ya sabes, porque a veces pensamos que todo tiene unos pasos a seguir, que hay un A, B, C o D, que hay un proceso de 10 técnicas para, ¿no? Y entonces tengo pacientes que
que al final solo siguen ello y no han encontrado, ¿no? Como una salud emocional. Pero también porque las redes nos están ganando, Edén, en todo esto. Inclusive tú abres las redes y hay consejos para todo, hay técnicas para todo, hay pasos para todo. Pero muy pocas personas se atreven a ir en lo profundo del ser. Y, y este taller nace en donde nos salimos un poquito del consultorio, ¿no? En esos mitos que no estoy loco o que el psicólogo es para tales y determinados casos, ¿no? Entonces nos salimos del consultorio y nos metemos a un Zoom en donde puedes escuchar, va a ser una clase, taller, sesión psicológica, ¿no? En donde hay un colectivo de personas y las que entran es un colectivo de personas buscando lo mismo, buscando crecer, buscando sanar, buscando una transformación verdadera, ¿no? Y entonces hay algo que a mí me encanta y se los digo de repente mucho a mis pacientes porque a veces pensamos que sanar eh, es algo muy complicado, ¿no? ¿Lo Y, es? y ¿Lo no, es? sanar no es ¿No? Ok. complicado realmente, pero no sabemos que tiene una diferencia muy grande en curar y sanar, ¿no? Entonces, curar es como la curita, ¿no? Que te pones todos los días o el Tylenol que te tomas para el dolor de cabeza, pero sanar tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con, inclusive, con darte un brinco hacia la profundidad de tu ser, tiene que ver con que te llores, ¿no? Tiene que ver con que te lamentes, tiene que ver con que a veces te tengas que enllagar, ¿no? Para poder resurgir, para que sepas que en tu interior hay algo más grande y con más fuerza. Y entonces, mucha gente va buscando solamente curar. Entonces, sí creo que las redes sociales nos curan, ¿no? Sí creo que las redes sociales de alguna manera no hay una teoría concluso. Entonces, digo, por así decirte, que realmente te lleve a un lugar, ¿no? Pero entonces, este taller es para sanar desde lo interior, sin que tenga que ser una sesión de terapia, en donde vas a aprender, además, no nada más de psicología, que la puedas aplicar en tu día a día. Pregunta e interrumpo. ¿Va a ser en línea? Pero pregunta, ¿va a ser donde va a haber mucha audiencia o va a ser personalizado? Qué padre que lo digas. No, en donde va a haber mucha audiencia, ¿Se puede interactuar? por O sea, supuesto. una persona puede escuchar cuál es el problema de la otra. Ok, Y perfecto. bueno, como en todas la vida y los talleres y en todos los lugares tenemos reglas, por supuesto. Entonces, pertenecer a este colectivo, bueno, ya dar un paso a entrar a un taller de este tipo, pues vamos a tener reglas, por supuesto, de confidencialidad. Pero lo padre del taller es que lo puedes hacer desde tu casa, en tu oficina, en el carro, ¿no? Porque puedes ser nada más escucha y con la escucha eh, te vas a ir encontrando, ¿no? Aquí no va a haber en el taller recetas, no hay pasos a seguir, no hay lugares a donde llegar, no se llega a ningún lado, ¿no? En la mente no se llega a ningún lado, sino se llega nada más a tu propia transformación, a que tú te caches, a que tú te veas, a que tú te conozcas, ¿no? Pero a partir de que sepas cómo funciona tu mente, cómo funciona tu biología inclusive, ¿no? Y entonces hay cosas como que he escuchado como esto de controlar las emociones, ¿no? Entonces, híjoles, pues yo creo que mejor deberíamos de dejar de controlarlas y comenzar a sentirlas, ¿no? Porque algo tiene que ver con tu naturaleza o tu biología. Hay personas que hablan de cambia tus pensamientos y esta es una locura para nuestro cerebro porque el cerebro no sabe de cámbialos, ¿qué es eso, no? Yo solo sé de pensar, ¿no? Y se los pongo a veces en un ejemplo, es como decirle al corazón, deja de bombear 5 minutos, ¿no? Y porque voy a entrar a una junta, ¿no? O bombea diferente. No, no, pues no se puede, espérate, yo te mando pensamientos igual y tú me dices si me sirven o no me sirven o los seleccionas, porque esos te van a llevar a una emoción y la emoción te van a llevar a hacer las cosas que haces, a tus acciones y las acciones van a tener efectos, ¿no? Entonces, hoy somos el producto y los efectos que vemos en las personas son los efectos de nuestras acciones, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo cambiarlos? Pues no se cambian, ¿no?
nada más se traducen y se seleccionan, dijiste ahorita. y se puede, O sea, te puedes llevar. puedes tener muchos, entonces tú tienes el poder de seleccionar cuál te sirve y cuál no. Y cuál no, y eso sí sabe hacer el cuerpo sí sabe desechar, ¿no? Es algo que lo sabe hacer fabulosamente, y así como cuando comemos, Edén, y es una comida que está echada a perder, pues hay dos salidas, ¿verdad? O por la boca o por otro lado, pero te lo desecha inmediatamente. El cuerpo aprovecha los nutrientes cuando te alimentas y lo demás tiene un lugar para desecho. Pero en la mente tú lo tienes que seleccionar. Entonces seleccionas lo que te sirve, lo que no te sirve, con la conciencia y sabiendo que esa te va a llevar a una emoción, y la emoción pues, te va a llevar a hacer acciones y cosas, y esos van a tener tus efectos, ¿no? Entonces, cuando vemos las redes sociales y que nos están ganando, Eden, hay fórmulas ganadoras, hay como 5 pasos a seguir, hay como rutas, ¿no? Y el ser humano está todos los días creciendo y en profunda transformación, entonces pues no hay rutas a seguir. ¿Es algo nuevo para ti este taller? ¿Porque es en línea o ya lo habías hecho anteriormente? Ya lo había hecho, pero más cortitos, Okay. En línea, y con el objetivo precisamente pero bueno, esta va a ser sí la primera vez en donde se va a grabar el taller y se va a poder enviar a las personas que estén inscritas para que lo puedas escuchar en la regadera, si quieres, ¿no? Bañando. Ok, un mensajito para todos los que nos van a escuchar. Aquí en nuestras redes, aquí en estos videos que van a estar ustedes mirando, vamos a poner los links, vamos a poner las páginas donde se va a poder transmitir, incluso donde se van a poder registrar y anotar, para que aquella persona que vea, escuche y le interese, por ahí mande un mensajito, ¿verdad? Mande un correo para que entre al grupo de personas de este taller que, no lo dijimos, pero ojo, es para hombres y mujeres, o sea, es para todo tipo de personas que quieran aprender, que quieran sanar, como dijo Claudia. Tengo una pregunta que hacerte, Claudia, y no quiero que se me vaya a olvidar. ¿Tu taller es para el proceso de sanamiento y quien lo tome va a sanar, o es para que inicie y sepa que hay un proceso para después continuar y seguir y terminar ese sanamiento? Qué padre, fíjate. Este taller, el primer, van a ser módulos para que lo puedas ir tomando mes a mes, pero cada módulo dura cuatro sesiones, clases, ¿no? Y tiene un nivel. Y digo un nivel porque sería el primer nivel 12 semanas, o sea, 3 meses. 12 semanas, ok. Así es. Y entonces para que vayas adquiriendo lenguaje principalmente, ¿no? Para que te conozca el colectivo, pero también para que vayas descubriendo en ti los procesos de cómo es tu biología, de cómo trabaja tu psique, pero también vayas adquiriendo herramientas y técnicas de tu propia autosanarte, ¿no? Entonces, quizás salirnos de los consultorios, porque sí creo que abarcamos poquito en los consultorios y que nos está ganando, la verdad, la ansiedad por fuera, nos está ganando la urgencia que lleva la vida, ¿no? Y que de repente creo como que es un fracaso para la psicología o para el psicólogo que haya tanto paciente con medicamento para la ansiedad cuando los índices marcan que solo el 3% tiene un desequilibrio químico, ¿no? Y que lo necesitaría. Entonces, el otro 97% no lo necesita, Eden, pero lo está tomando. Entonces, medicamento que al final llegan con más medicamento. Ya sabes, al psicólogo más un montón de medicamento y libros leídos y cosas que hicieron en esa lucha de poderse sanar, pero entonces no está funcionando. Entonces no alcanza los consultorios a abarcar, ¿no? Tanta gente de la rapidez que va la red. Muy bien, Claudia, tengo una pregunta que ya sé cuál es la respuesta, mas no la creo, y te voy a decir por qué no la creo. La pregunta es, ¿la psicología, estudiar psicología para ejercer como psicólogo, es para hombre y es para mujer? Esa es la pregunta, que si es para hombre y mujer. ¿Un hombre y una mujer pueden estudiar? Sí, claro, porque es para ser humano. Es para ser humano, ok. Entonces la pregunta que te hago, te conozco a ti y conozco a un par de psicólogas mujeres más. Pero resulta que las mujeres psicólogas conectan con las mujeres. Es muy difícil que conecten o que tengan el mismo nivel de influencia con una mujer que con un hombre. Entonces ahí es donde yo me creo en desventaja. Y tú tienes la influencia,
el poder de conectar con todas las personas que yo he conocido, que gracias a tu invitación, gracias a que nos hemos recomendado, han estado contigo. Yo no sé cómo le haces que salen las mujeres encantadas. ¿Cómo le haces? No sé, me gustaría que lo dijeras, pero algo me pone a pensar, digo, ¿será que un hombre no tiene las mismas oportunidades con una mujer en una terapia y que tiene que ser una mujer para que haya la confianza y para que se abra? Eso es lo que yo quiero que tú me expliques. Primeramente, agradecerte y felicitarte porque cada persona que tenemos en común, ¿verdad? Que es nuestro conocido, salen encantados contigo. No sé qué haces, no sé cómo le haces, pero siempre vienen y me lo dicen y hablan muy, pero muy bien. Ay, ¿Verdad? qué bonito lo Te dices. lo tenía que decir. Y ahora, pues, ¿qué pasa en una terapia donde hay un hombre y mujer o por qué se está dificultando? ¿Por qué se dificulta más? Eso sí quisiera que me lo expliques. Fíjate que qué padre pregunta. Yo creo que se trata más que de género, ¿no? Que se trata de empatía. Hay algo que intento todos los días no perderla y que inclusive este curso que te digo, curso taller, es precisamente para que a través de la empatía podamos crecer y los unos a los otros. Pero entonces yo creo que eh, es a través de la empatía, ¿no? En mi consulta, Eden, yo creo que debe ser en la de todos mis colegas también, pero no hay juicio, no hay opinión, no hay género, no hay cosas mal hechas, no hay nada. Hay un ser humano que sufre y lo único a lo que me aboco es que deje de sufrir, ¿no? La vida es así como bien cortita y, y, y los procesos son como muy cortos, ¿no? Entonces, como para estar sufriendo, ¿no? Entonces, mi primer objetivo es que deje de sufrir. Que a ver cómo le vamos a hacer, pero voy a que se vaya al menos de la primera consulta con algunas herramientas en donde se pueda ver y pueda parar así como esa ansiedad y ese sufrimiento. Entonces, creo que se trata también de esa conexión que podemos hacer y que ellos me permiten también. Ahora, como psicóloga, ¿se te facilita más a ti conectar con mujeres o con hombres? ¿Es diferente o es lo mismo? Híjole, sí, es lo mismo. Qué ¿Es lo padre lo mismo? preguntas, pero es lo mismo. Tengo muchos masculinos, ¿no? Acuden a mi consulta también y gente muy mayor también y que es así como muy generoso de su parte también porque me permiten también aprender de ellos, ¿no? Yo aprendo muchísimo de cada uno de mis pacientes y es fantástico en edades, ¿no? Claro que mi consulta está abierta a 18 años más o al menos que tenga una madurez muy alta. A los 16 años de repente tengo uno que otro, ¿no? Pero por lo general no. Pero entonces aprendo fabulosamente de todos y no distingo si es género o no, simplemente humano, ¿no? Ok. Y me conecto creo que a través de... Muy bien. Decías que el primer nivel consta de 2 semanas. ¿El segundo nivel de qué consta o de cuánto tiempo va a constar? No, el primer nivel es de 12 semanas, perdón. Esto es como una terapia breve. Bueno, la terapia breve está marcada por de 8 semanas mínimo de terapia a 75. Es una terapia breve. Pero, y bueno, estos serían, ¿Esas 12 semanas va a ser todos los días o solamente tales días? ¿Y cuántas horas es lo que la gente tiene que estar ahí? sería una por semana. Una por semana. Ah, Es perfecto. 1 hora por semana. Ah, muy bien, Y muy entonces bien. en 1 hora, bueno, la idea O sea, son es 12 semanas, 12 sesiones de 1 hora. Perfecto. ¿Y el segundo nivel? igual, es Ah, otras igual, 12 semanas perfecto. y la idea es que dure así como escolarmente hablando, ¿no? Como 9 meses, que Ok. es como un periodo escolar, pero que en 9 meses puedas tener herramientas, que es lo primero, lo que hacemos en consulta es no darte los pasos a seguir ni lo que tienes que hacer porque no sabemos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer, ¿no? Solo tú lo sabes. Pero sí herramientas para que puedas salir adelante y entonces el taller va enfocado a eso, a generar herramientas para que todos los días las puedas utilizar y en lo que la vida te enfrente, ¿no? Te tenga que enfrentar tanto en ansiedad, en duelo, en pérdida de un trabajo, en tu comunicación con tu familia, con tu esposo, matrimonio, cualquier situación desde tu propia naturaleza. Muy bien. Oye, Claudia, te quiero robar 5 minutos para mí. Va a ser una terapia de 5 minutos para mí, porque yo prometí que le iba a preguntar a una persona de mi confianza que lo que me dijera y me respondiera esa pregunta, yo iba a hacer. Te platico lo que me acaba de suceder a mí en mi familia.
Y quiero que me respondas, no te voy a Qué robar mucho padre. tiempo, Ajá. pero sí es algo que me tiene aquí todavía con la duda y quiero platicarlo. Resulta que hace poco en mi familia, en una reunión en diciembre, me preguntaron que a quién quería más yo, ¿verdad? Si yo quería más a mi mamá o quería más a mi suegra. Y yo respondí naturalmente a las dos. Me volvieron a hacer la pregunta y yo respondí a las dos. Me volvieron a hacer la pregunta por tercera vez y yo dije, ambas las quiero igual. Todo normal, la plática fluyó. Pero después me encuentro con un problema. Que pues a mi mamá no le pareció que yo contestara así. Entonces se me hizo un problema con mi papá, porque mi papá pues vino conmigo y me dice, oye, ¿por qué contestaste eso? Y le dije, porque lo que siento. Y me dice, pero es que estás mal. Estoy mal. Entonces comencé a preguntarle a la gente que estaba ahí a los días, ¿no? Eso ya días después que se surgió el problema. Le digo, oye, una pregunta, ¿a ti se te hace que estoy mal? Y todo el mundo nadie me dijo que estaba bien. Nadie. No hubo una sola persona que me dijera, no, sí, no, es que la verdad pues tú dijiste, no. Todo el mundo es, no, pues que hubieras echado mentiras. No, es que para malamente dijiste eso. No, es que no te pones en el lugar de tu mamá. No, es que no eres empático. Es que ¿por qué tuviste que haber dicho eso? Ya. Que pudiste haberlo dicho de otra manera. O sea, no hubo nadie. Entonces llegó el momento en que me hostigaron. Dije, O sea, te sentiste hostigado sí, tú. claro, todo el mundo me decía Y que estoy comenzaste mal. a dudar de ti. No, me enojé. No dudé. Ah, ok. Yo estoy seguro todavía que yo no estoy mal. Pero por eso te estoy preguntando a ti, porque tú eres una persona que tiene influencia sobre mí. Y yo quisiera que tú me respondieras. Entonces, hasta el día de hoy, yo sigo molesto por esa situación, porque todo el mundo me dijo que yo estaba mal. Entonces yo lo que dije, muy bien, voy a hacer esto. Yo estoy bien seguro que yo no estoy mal, pero le voy a preguntar a un profesional en quien yo confío. Y lo que, hasta, te digo algo, me dijeron que hasta terapia ocupaba. Entonces, por esa situación digo, yo no me niego a que ocupo terapia. No, por esa situación, ok. Entonces, dije, voy a preguntarle y lo que esa persona me diga es lo que yo voy a hacer. Si esa persona me dice enciérrate en un manicomio, lo voy a hacer. Si me dice toma terapia, no hagas, pide perdón, lo voy a hacer. Entonces te tengo que preguntar a ti. ¿Qué hice? Ya te lo platiqué. Y si lo hice, lo que hice está bien, estuvo mal, o simplemente las personas que estuvieron ahí se están equivocando. Claro. Qué padre, Den. Fíjate que como hay una serie de condicionamientos, ¿no? Aprendidos que viene a que tus figuras maternas o paternas, ¿no? Tus tutores, pues, pues hay que amarlos, ¿no? Y son los primeros. Y digo, no es que esté mal ni esté bien, simplemente pues ellos nos dan la vida y hay como esa estructura, ¿no? De amor. Pero a mí se me viene una pregunta antes que seguir con esto y es, ¿qué te hace a ti sentirlo así? Porque nadie está tomando en cuenta que a lo mejor si tú dices que los amas por igual es porque ambas personas a ti te han aportado muchísimo. Entonces, como que la gente tiene que seguir esa línea, ¿no? Primero mamá y ya está la primera que se ama y la otra en segundo lugar, ¿no? Como si hubiera lugares en el corazón, pues, ¿no? Para amar. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué te lleva a ti a ponerlas en igual de circunstancias? Que has recibido también de tu suegra, ¿no? Y que están igualitarias, o sea, pero no está mal, no es algo que esté mal, sino es algo de tu sentir. Entonces, ¿cuál es qué es eso que a ti te lleva, que solo tú sabes en tu historia, que te lleva a ponerlas en ese el número igual, pues, ¿no? Entonces, Eso fue lo que yo respondí. Le dije, lo raro es que nadie me preguntó por qué. O sea, yo di mi respuesta, pero nadie me preguntó por qué. O sea, todo el mundo, estás mal. Entonces dije, se las voy a dar. Se las voy a dar, que es lo mismo que estás haciendo tú. O tú sí me estás preguntando. La respuesta es porque hasta mi adolescencia, pues mi mamá se hizo cargo de mí. Pero yo soy una persona y siempre fui una persona muy independiente. Y después de mi adolescencia, cuando yo llegué a la familia de mi novia, que es mi esposa, pues ella se hizo cargo de mí, o sea, mi suegra. ¿Por qué? Porque ella es la que se comenzó pues, a ver qué me faltaba, que si había comido, que si no. Y sinceramente, cuando uno, voy a hablar como hombre y como caballero, o por lo menos los de antes, siempre estábamos en la casa de la novia. O sea, siempre en los tiempos libres, siempre había que estar ahí en la visita, siempre al pendiente, siempre. Entonces, como yo, a mí sí me tocó vivir esa parte. Entonces, pues ella es la que se hizo cargo de mí después de los 18 años, 17, 18 años más o menos. Entonces, claro que siento un agradecimiento con ella. Claro que he visto el amor que ella me ha dado a mí durante todo ese tiempo. Y no estoy hablando del amor de ahorita, porque cualquiera pudiera pensar, no, pues es que es fácil, pues ahorita. No. Estoy hablando de hace 23 años.
Me explico, no es de ahorita, es de 23 años. Entonces todo eso yo lo valoro y simplemente mi respuesta fue ambas porque yo a las dos las quiero como mamás. Pero nadie me preguntó por qué. Y esa es la respuesta. Entonces, ahora sí yo te quiero preguntar. Ya lo dijiste, pero quisiera que me lo dejaras bien claro. ¿Está mal que una persona pueda decir eso? Yo creo que esa es la parte en donde más nos segmenta a las personas, que tenemos un juicio, ¿no? Por sobre todas las cosas y entonces todo o está mal o está bien, en este binomio siempre, ¿no? Entonces estás mal porque ames, pero ¿por qué está mal o está bien? O sea, simplemente ni siquiera se mete en ese contexto, ¿no? De evaluarlos, se siente y es así. Aquí lo curioso es por la incapacidad que tiene el otro para aceptarlo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo puedes aceptar que puede ser así? Ah, bueno, porque hay un, una predisposición o un montón de ideas acerca de que primero se ama más a la mamá antes que a cualquier otro ser humano o al papá antes que a... Y yo soy de los que piensa que no. O sea, claro que tú puedes amar a otra mujer, inclusive más que a tu madre, que no es mi caso. Yo siempre estoy diciendo, hay otras situaciones donde claro que puede pasar eso. Pero creo que la gente no lo ve bien o la gente no logra comprender que sí hay situaciones donde igual forma yo sigo pensando que también puedes llegar a amar más a tu mamá que a tu papá o viceversa. Pero hay gente que no lo va a entender. La pregunta que te quiero hacer, ¿se puede llegar a amar más a un padre que al otro? O sea, a una mamá que a un papá. Definitivamente, sí, claro que sí, por supuesto. Fíjate qué padre, pero habla más de la otra persona que de ti. Claro, ¿Te das cuenta? totalmente. O sea, ni siquiera, o sea, ¿por qué no lo puedes comprender, no? Que es así y es así. O sea, ¿por qué tiene que ser como tú digas que tiene que ser? ¿Ya sabes? Bueno, pues porque lo refuerza la sociedad, porque lo refuerza un colectivo, porque lo refuerza unas creencias judio-cristianas, porque lo refuerzan muchas cosas. Pero entonces salirse del colectivo social o salirse de ese canal, pues confronta mucho. Pero yo te aseguro que no eres el único. Yo te aseguro que hay muchísima gente que lo piensa así, que lo siente así, pero no se anima a decirlo exactamente. Entonces, por el juicio que le puedan hacer. claro, porque está mal. ¿Quién dijo si está mal o bien, no? ¿En cuál es la escuela que lo califica? No hay ni siquiera, ¿no? Sino ese propio sentir y porque cada quien sabe qué generó cada una de las partes y porque se puede amar de esa manera. Te agradezco que me hayas quitado de mi cabeza esa duda. Prometí que lo iba a hacer y la verdad que cualquiera que hubiera sido tu respuesta, yo lo hubiera acatado y lo hubiera aceptado, porque es una persona en la que yo confío y sé la preparación que tienes y te lo repito, tienes influencia sobre mí, entonces cualquier respuesta que me hubieras dado, y eso obviamente lo tengo que llegar a platicar, ¿no? De que cumplí mi promesa de que le iba a preguntar a alguien para que me corrigiera si estaba mal o para que me dijera, no hay ningún inconveniente, está bien. ¿Te fijas, Eden, cómo nos segmentamos en todo? O sea, cómo hacemos este binomio no es que estás mal y tiene que ser así. Y si no es así, pues eres que, no sé. Claudia, a mí toda mi vida me han dicho que estoy mal y no digo que esté bien, pero yo desde que tengo, no sé, sinceramente 12 años, probablemente que fue cuando entré a la secundaria, todo el mundo me ha dicho que está mal en lo que yo siempre he querido hacer y platicar, ¿eh? Siempre. Mi grupo de amigos, a veces hasta mi propia familia, a veces mis compañeros de trabajo, a veces mis socios, a veces es que estás mal y estás mal y estás mal. Entonces trato yo de pedirles, demuéstramelo con razones, no con emociones. O sea, me explico, porque no es lo mismo para mí. O con juicio y opinión, ¿verdad? Porque es muy no es lo rápido. mismo hacer el bien que hacer lo correcto. Yo lo tengo bien claro eso en la cabeza. No es lo mismo hacer las cosas bien que hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces yo me trato de conducir bajo lo correcto. No sobre hacer las cosas bien, sino lo correcto. O sea, pero lo correcto para ti, ¿no? Sí, Porque bueno, queda muy lo ambiguo correcto ante la para- situación, no, lo correcto ante la situación Ante- siempre creo que es sin hacer daño y perjudicar a nadie. Para mí eso Ajá, es, claro. ¿verdad? Porque hacer el bien, puedes hacer el bien a una persona, pero afectar a otras. Y cuando haces lo correcto no tienes por qué afectar a nadie, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay reglas, en todos los lados hay reglas, en todos lados hay reglas. Entonces yo creo que si uno sigue reglas, yo soy una persona de reglas, si sigues las reglas, no te metes en problemas con nadie, absolutamente con nadie. Ahora, claro que desde que te dicen cuáles son las reglas, tú ves si aceptas el juego o no. Me queda claro. Y si tú crees que no es conveniente o no las vas a cumplir, pues simplemente dices, aquí no. Y eso es en el trabajo, eso es en tu religión, eso es en tu matrimonio, eso es en todos lados. Siempre hay reglas. Entonces, yo soy una persona que sigue reglas y me considero que siguiendo reglas es como menos problemas evitas. Menos, o sea, y me ha funcionado porque digo, no soy una persona de problemas,
Realmente muy pocas veces me he metido en problemas, pero ante la gente sí me causa conflicto a mí que me digan, estás mal. Y entonces me empiezo a desesperar y digo, pero ¿por qué estoy mal? Y simplemente me dicen, estás mal. Incluso me llegaron a decir por el caso que te estoy diciendo, es que hubieras dicho mentiras. Que no está más O mal, sea, que no está más mal claro, decir mentiras. confronta más, por supuesto. Pero me lo Sí, llegaron a decir, ¿no? sí, sí, Entonces, claro. te lo quería platicar. Muchas gracias por sacarme de esta No, duda. qué padre, Den, qué padre. Fíjate que precisamente yo creo que eso es lo que más nos afecta en cómo te fijas cómo se olvidan de la empatía, cómo nadie pregunta, oye, ¿y por qué piensas así? A lo mejor y me pasa, ¿no? Ay, ya analizándolo digo, ay, a lo mejor yo también, ¿no? A Y lo cuando mejor. escuchan la explicación, dices, entonces yo sé por qué contesto. Ya no te dan un juicio. Claro, pero entonces ni siquiera necesitaríamos explicarlo, simplemente es así, ¿no? Pero necesitamos como seguir ciertos lineamientos o sociales que están muy impuestos. Y si no es así, nos confronta y decimos está mal en lugar de empatizar y decir, mira, pues es diferente y ya, ¿no? Pues yo me animé a confrontar a mi familia y pues bueno, claro que se tiene que platicar y lo voy a platicar porque me da mucho gusto Claro. saber que alguien tuvo esa empatía conmigo y creo que me comprendió. Entonces, lo voy a platicar. Muchas gracias por Ay, qué sacarme de esa padre, duda. no, hombre, Oye, Claudia, no quiero que se me acabe el tiempo. Tengo muchas preguntas que ay, hacerte y sí, voy a tenemos brincar a un mucho. tema Sí, sí. que hoy por hoy está que, como dices tú, la velocidad nos está ganando, ¿verdad? Yo, en mi entorno, a mi alrededor, por conocidos, amigos de los amigos, me he dado cuenta que hoy el divorcio, la separación es cada vez más común entre las parejas. Te quiero preguntar, ¿existe una forma de separarse en un matrimonio donde ya hay una familia, donde ya hay hijos, donde no se les pueda o no reciban un daño los niños? ¿Existe la forma esa donde se puedan separar, donde no salgan dañados de alguna u otra manera, donde salgan limpios o intactos? Híjoles, claro que sí, sí Sí existe, hay. ¿no? Qué buena Definitivamente, respuesta. qué padre tema porque sí es verdad que cada vez hay más divorcios, ¿no? Cada vez hay más deshonestidad, cada vez hay más infidelidad, cada vez hay más, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la separación, tiene que ver en los términos en que te separes, tiene que ver en esa lucha, ¿no? De los papás, ¿no? Entonces, sí creo que los hijos de padres divorciados tienen una fuerza diferente, ¿no? Se desarrollan de una manera completamente ¿Mayor o menor? diferente, mayor, ¿no? Tienen más fuerza. Tienen más fuerza, desarrollan como algo más, ¿no? Que todo ser humano lo tiene, pero lo desarrollan antes quizá que muchos otros. Y, pero sí creo que tiene que ver con los principios de los papás y la manera en cómo evoluciona esto. Te lo digo de manera personal, yo me divorcié hace 12 años, igual, y el primer término para mí, Claudia, era jamás hablar mal de mi expareja. O sea, separar el conflicto que hubiéramos tenido él y yo, quedará entre él y yo, y prestigiarlo con mis hijos en todo momento. Entonces, jamás hubo un momento que yo dijera de prohibición de verlo, ¿no? No era una persona que mi expareja ama a mis hijos y es más, gozo mucho saber que los ama, ¿no? De esa manera y que nunca tuvieron que separarse por egoísmo mío o porque yo dijera algo, ¿no? Inadecuado. Pero entonces, para mí es importante siempre prestigiarlo porque era mi expareja o era mi pareja en su momento, pero su papá lo va a hacer siempre, ¿no? Lleva su sangre. Entonces, yo creo que tiene que ver con esta parte en los términos en que se separen, en la parte en donde dejamos de mirar al otro para mirarnos nada más a nosotros mismos cuando ya somos dos o una familia. Y sí creo que afecta a los hijos en la manera en que los padres estén. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta. ¿Un divorcio o una separación es un fracaso? Híjoles, creo que hay una palabra, fracaso, creo que más fracaso, así está seleccionado como un divorcio, porque hay una creencia y viene el matrimonio de la creencia judeocristiana, Eden, en donde hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ajá. Y entonces, híjoles, es un gran reto esto de que hasta la muerte nos separe, ¿no? Pero más que fracaso, sí creo que es quedarte en un matrimonio en donde ya no funcionan las partes,
en donde ya no amas, en donde ya no estás dispuesto a dar, ¿no? O a compartir con otra persona. Y por un formato, ¿no?, matrimonial, o por miedo a una separación o un que dirán, estás negándole la felicidad a una persona y te la estás negando a ti y a los que y a tu generación, Quedarte ¿no? sí es un fracaso. Sí, cuando Pero ¿y ya no separarte? amas. Absolutamente. Yo creo que al contrario, se No, ve como fracaso, pero ok. es decir, soy honesto conmigo y entonces ya no puedo en esta situación estar, ¿no? Y tomo mi libertad como ser humano. Divorciarte entonces no es un fracaso. Absolutamente, al contrario, es una decisión, ¿no? Pero tiene que ser, creo yo, una decisión realmente muy bien planteada en ti, ¿no? En donde no dañes a los que están alrededor. Es una decisión responsable, principalmente. Entonces, no le veo ni siquiera la implicación de fracaso. Sí creo que fracaso es estar en una relación en donde ya no amas, no estás dispuesto a dar, en donde eres infiel, inclusive, en donde engañas, en donde violentas, ¿no? Y por supuesto a los hijos, que son los que más sufren, ¿no? Los más vulnerables. Creo que eso sería más un Como fracaso. sabes, yo estudio liderazgo. Tengo años estudiando liderazgo. Y hay una parte dentro de las relaciones donde precisamente hablan de tu pareja. Y dice, no debería de haber una separación o un fracaso si no hay inmadurez. Porque se tiene que hablar antes de dar ese paso. Y hay 3 cosas que te dice que tienes que hablar y dejar bien en claro para que no suceda eso. Y dice, el primero es los códigos que habrá de parejas. Número 2, el proyecto de vida que se va a tener. Y número 3, la tranquilidad y la paz emocional que se tiene que dar el uno al otro. Entonces dice que cuando se viola uno de los 3, es la primera señal que será un fracaso el matrimonio o la relación. Y también dice, sí es un fracaso, mas no eres un fracasado. Si es un fracaso porque si no, nadie intentará algo donde sabe que no va a funcionar. Entonces, me gusta mucho escuchar la parte de la psicología, me gusta mucho escuchar la parte del liderazgo y me gusta mucho escuchar la parte de la neurociencia, porque son 3 caminos, ¿verdad?, que hablan del mismo tema, pero te enseñan cosas diferentes. Por eso te hice esa pregunta. Entonces, la pregunta es, esa ley se llama ley del círculo íntimo. ¿Por qué? Porque dice que todos tenemos, ya lo habíamos hablado anteriormente, 5 personas. Y por muy famoso que seas, por mucha gente conocida que tengas, solamente vas a tener a 5 personas que son tu doble, tu par, tu alma gemela. Que pueden ser tus amigos, puede ser tu pareja, pueden ser tus comadres, pero solamente 5. Aún tengas millones de personas, solamente 5 van a estar ahí en esta mesa donde para las buenas y realmente para las malas. Entonces, me gusta mucho aprender y esa respuesta que me acaba de dar obviamente me sigue abriendo mi mente para decir, ok, entonces por un lado se dice que es un fracaso, por otro lado no se dice que es un fracaso. Yo creo que se tomará juicio personal de cada uno, creo que así tiene que ser, si es o no lo es. Ahora, dijiste algo muy importante. Hasta que la muerte nos separe, se dice que son los matrimonios, pero yo estoy en contra de eso. Y te voy a decir por qué y tú me puedes corregir, ya sabes que tu palabra para mí es ley. Para todo en la vida existen contratos. Para todo. Todo en esta vida es por contratos. ¿Ok? Y todos los contratos tienen algo en común. Que todos tienen fecha de caducidad. Menos el matrimonio. Yo quisiera, y voy a hacer todo lo posible porque esto le llegue a alguno o a muchos políticos, porque alguien se anime un día a proponer una ley donde el matrimonio tenga fecha de caducidad y donde uno puede elegir, o a lo mejor por ley ya ponen, ok, aceptas casarte y estar bajo estos términos por 1 año, por 3 años, por 5 años, por 10 años o por 20. Ajá, Donde uno renovándose. claro, claro, Ok. yo creo que eso nos llevaría a ser mejores Ok. humanos, ¿sabes por qué? Porque cuando uno ya tiene el agua, ya no la valoras, ¿verdad? Pero cuando sabes que está el agua en el medio y puedes tomar siempre y cuando el otro es de acuerdo o lo estés compartiendo, creo que te cuidas más. Creo que dices, la voy a cuidar, la voy a proteger, la voy a regar, como dicen la planta. Entonces, el hecho de casarse y de firmar un contrato donde no tenga fecha de caducidad es lo que yo, en mi juicio, no lo que yo pienso, está llevando hoy
a tantos, a tantos y a tantos divorcios. Y aparte, evitas muchos problemas, porque simplemente si ya no lo vuelves a renovar, es señal de que se acabó. Y te dejas, o por lo menos evitas caer en el tema de los divorcios conflictivos, donde ahora sí vamos a hablar de los hijos. Los más afectados siempre van a ser y serán los hijos, ¿no? Entonces, ojalá esta plática, este pedazo de esta entrevista pueda llegar a esas personas y se animen, aunque yo estoy muy seguro que no sabes por qué. Y también lo voy a decir, porque yo creo que siempre los políticos hablan para sumar votos. Y este tipo de pláticas no van a sumarles votos. Claro, sí, por supuesto que no. Pero sabes que yo creo que hay contratos para todo, como dices tú. De hecho, el matrimonio es un contrato civil, ¿no? En donde hay dos partes y bueno, también lo puedes deshacer y ya hoy nada más se necesita una sola parte que quiera para que se pueda deshacer. Pero creo que siempre ha habido ese contrato y creo que no necesitaríamos tener contratos cada tanto, difiere un poquito en esto, 3 o 6 años, cuando el ser humano tiene libertad. Pero puedes decidir el día que quieras. Es más, te casas y al otro día te puedes descasar inmediatamente. Ni siquiera necesitas una vigencia para Okay. hacerlo, ¿no? En esa libertad responsable de saber que lo puedes hacer. Pero creo que a veces queremos renunciar o que haya contratos o periodos, y uno mucho es movido por el miedo, ¿no? O porque vamos pensando en que se va a acabar o que si cambia y entonces son pensamientos como ansiosos, ¿no? Pero no nos deja pensar en qué voy a hacer el día a día, ¿no? Entonces haces un contrato y si dura 3 años, bueno, pues porque, solo 3 años y ya lo renuevo. Pero entonces por pensar en una fecha de caducidad, pues a lo mejor te saboteas y no haces lo posible porque sucedan otras cosas, ¿no? Entonces el matrimonio, te decía ahorita, es un formato judío-cristiano, viene de ahí. Yo comenzaría porque en el matrimonio, cuando los que se han casado por la iglesia y que yo fui una de ellas, entonces lo primero, y sigue el mismo ritual en donde es amarte, prometo serte fiel, ¿no? Amarte y respetarte en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida hasta que la muerte me separe. Y entonces, híjoles, o sea, es terrorífico, ¿no? Porque, porque dices, hasta que la muerte me separa, si mañana me muero, está perfecto, pero me voy a transformar, voy a cambiar, me van a gustar otras cosas. Y entonces sería como un contrato definido más individual, ¿no? En donde puedo prometerme, me prometo serme fiel, ¿no? A mí mismo y amarme yo y respetarme yo y en la salud y en mi enfermedad y en todos los días de mi vida hasta que la muerte me alcance, ¿no? Pero prometerle a otra persona es como, híjoles, es como una soga, como nos las ponen en la iglesia, ¿no? Porque nadie habla de qué enfermedad, pues, ¿no? Hablamos de cáncer, hablamos de enfermedades de ese tipo, pero no hablamos de enfermedades emocionales, no hablamos de otro tipo de enfermedades en donde nos dañan, ¿no? Severamente a la persona que está contigo y a los hijos. Entonces, en ese contrato que que quita como esa parte en donde el ser humano sigue viviendo, ¿no? Y entonces te paraliza y te detiene en tu crecimiento. Entonces yo creo que desde ahí a lo mejor el contrato sería 3 años y vence y bye. Oye, pero es que lo haces, es una decisión personal, ¿no? O sea, el contrato no es ni siquiera con nadie, el contrato es contigo. Es qué tanto puedes amarte, respetarte, para poder amar y respetar. Qué tanto sabes cuidar para poder cuidar, ¿no? Qué tanto sabes de calidez, qué tanto sabes de empatía, qué tanto sabes de conexión, de fusión, de intimidad, tú para poder conectarte con otro. Entonces, es una sentencia, ¿no? Cuando tienes que, debes de, y yo creo que ante esa sentencia sí queremos salir de ese contrato, pero se trata, yo creo que de verte como ser humano, de poder ver al otro y se trata de honestidad, de podernos decir las cosas que no nos gustan, de podernos comunicar de otra manera. Y creo que lo que más nos lleva a una separación o divorcio es la falta de comunicación, en donde creemos que lo más íntimo del matrimonio o de la relación es vincularnos sexualmente, ¿no? Y creo que lo más íntimo de la relación es poder tener apertura y decir, oye, me están pasando cosas. Oye, cuando era chiquita o cuando era chiquito, o fíjate que mis miedos son estos.
Entonces, poder tener conversaciones sanas, claras, pero además en la madurez del otro ser humano, en donde estas conversaciones puedan quedar como algo muy puro del otro, ¿no? Como eso que solamente te comparte a ti y no como armas para después ejecutar, ¿no? Entonces, yo creo que nos está faltando comunicarnos, nos está faltando empatía, nos está faltando conexión y tiene que ver con tu propia conexión contigo, con tu propia empatía o amor. Entonces, Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. Me gusta porque, ¿sabes qué? Hay algo que yo he notado que la psicología y el liderazgo no se llevan muy bien. Porque cada definitivamente vez que no. tocamos un tema por un lado, yo me preparo por una cosa, tú No. estás preparada de otra, pero me gusta, ¿eh? Te aclaro que yo sí soy una persona que está abierta para decir, quiero escuchar más porque algo tengo que aprender. No, y fíjate, ahorita que dices de estas 5 personas, hay algo que me encanta de un autor que se llama Michael White, que habla, él pone un ejemplo, ¿no? Entonces, donde Ptolomeo hace 2000 años o más se puso a ver las estrellas, ¿no? Y Ptolomeo es un astrofísico, ¿no? Entonces, él se puso a ver las estrellas un día este, la noche, y entonces, para poderse ubicar en la Tierra, comenzó a seleccionar estrellas por encima de otras, y entonces las llamó las constelaciones. Entonces, bueno, hoy conocemos lo que son las constelaciones, no, ya sabes, no esas terapias extrañas y raras, no, las constelaciones estrellas, ¿no? Pero entonces cuando ves son 88 constelaciones y la suma de las constelaciones son 1152 estrellas o 1148 estrellas, una cosa así. Entonces, hoy sabemos que antes se decía que las constelaciones eran el universo. Hoy sabemos que las constelaciones son solo un cúmulo de estrellas. Que por cada grano de arena se dice que hay 100 estrellas. Entonces, imagínate, es un gran universo. Entonces, te pongo este ejemplo porque cuando hacemos esa selección de 5 personas, solamente seleccionamos como una constelación de un universo de personas que existen, de las que podemos aprender mucho. Entonces, cuando seleccionamos 5 personas o un cúmulo de personas, deseleccionamos a otro montón, ¿no? Entonces, si fuera al 100%, híjoles, nada más tomas 5 de 100, 95 quedan fuera. Híjoles, pero 95 te pueden dar una gran riqueza, ¿no? Entonces, en esta selección y por ir, a veces es en escalar, ¿no? O tener o aprender de esas, dejas 95 que son fabulosas y que te pueden enseñar a veces mucho más. Entonces, sí creo que cuando dices esto Del liderazgo y la de liderazgo y psicología. la psicología, no, A mí me nos gusta. falta Y sabes mucho que la porque... neurociencia también dice otra cosa. Digo, Ujú. hay algunas cosas que sí concuerdan, pero también suelen decir cosas diferentes. Yo encantado de escuchar y aprender de las tres. Yo no me sigo solamente a una. En algunas le doy la razón a algo, en otras a otra cosa, ¿no? Pero digo, me gusta escuchar, me gusta aprender y tú Claro, eres la sí, persona sí. con la que yo prácticamente platico de estas cosas. Gracias, Te gracias. agradezco mucho el que me respondas, ¿no? Y aún no estemos de Sí. acuerdo o aún estudiemos cosas diferentes. Claudia, se nos acabó el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte una más. Una más. Hablamos de la velocidad, hablamos de las redes sociales, hablamos de los tiempos, hablamos del divorcio, pero hay un tema que también hoy por hoy está creciendo, ¿verdad? Que es el tema de la apertura en los jóvenes, ¿no? Por ahí tengo la fortuna de conocer personas que tienen hijos, ¿verdad? Homosexuales o padres homosexuales. Te quiero hacer una pregunta. ¿La psicología en qué forma puede ayudar? Porque en ambos casos que conozco, ha sido difícil y sigue siendo difícil esa comunicación, ese del hijo hablar con los papás y mencionarlo. Peor aún, un padre o una madre mencionárselo o platicar o hablar ese tema de sus hijos. Hoy por hoy se sigue viendo como un tabú. Tengo amigos que me han dicho en algún momento, es que yo jamás he hablado de ese y ni lo voy a hablar. ¿En qué parte y quién es el que necesita en este caso la ayuda? ¿La persona homosexual o a la persona a la que le vas a comunicar esa parte o esa noticia? En caso de familia, ¿verdad? En Hablas caso de del una familia, papá. así es. Híjoles, es que es un tema así como largo, no tenemos tantísimo tiempo, pero es fabuloso porque sí es verdad que en las dos partes hay mucha confusión, ¿no? Y mucho temor, ¿no? Venimos, y digo, de mi generación o todavía tu generación, Eden, nos da mucho miedo muchas cosas, pero hablar de sexualidad o hablar de género o homosexualidad no eran temas que había en casa. Eso no se hablaban, eran así como mitos.
Y además... De hecho, ni de sexualidad, ¿verdad? Antes no se hablaba. Ni de sexualidad se hablaba. Es más, yo en mi casa era así como casi prohibido cachetada o castigo, ¿no? El que dijera algo de sexo no se tocaba. Pero entonces, sí creo que cuando hablamos de... Y ni siquiera si hablamos de sexualidad, imagínate de homosexualidad, ¿no? Entonces, como que hay un estigma social muy marcado acerca de la homosexualidad. Desde, si lo vemos por la judeocristiana, pecado, ¿no? Si lo vemos como ser humano extraño y raro y lo segmentamos. Si lo vemos como naturaleza deforme. Si lo o sea, por el lado que lo veas es algo como muy fuerte. Entonces, esa parte lucha el ser humano, el que está descubriéndose, lucha con esa parte de ser aceptado, ¿no? De una aceptación. Entonces, lo que más nos afecta al ser humano es el rechazo y necesitamos ser aceptados, ¿no? En el colectivo que sea. Pero al papá lo confronta mucho porque creo que no sabe y porque hay una fuerte corriente social que lo rechaza. Entonces, tener un hijo con esas características, híjoles, automáticamente lo pone en una situación muy vulnerable, ¿no? Entonces, además de que no lo entiende, no lo sabe, desconoce todos los, ¿no? Todo lo que conlleva. Entonces, creo que las dos necesitarían... Las dos partes. Las dos partes necesitarían. Ambas partes. Ambas. A veces le cuesta mucho más al adulto porque tenemos ya como muy afianzado, ¿no? Esa parte negativa acerca de la homosexualidad y es abrirnos a una nueva idea, ¿no? Y a una nueva aceptación de una persona. Entonces, y al otro, inclusive hay una frase que tú la has escuchado mucho, es salir del closet. Sí, claro. Entonces, el closet es como ese lugar oscuro, ¿no? Por eso le llaman. Cerrado, ¿no? Claro. Por eso lo llaman, porque no se anima, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué tienes que estar dentro de un closet? Eres un ser humano con características, ¿no? Particulares. Pero entonces, en esas dos, desde el formato de tengo que salir y aventarme al ruedo, ¿no? Y a ver qué pasa. Y el otro, qué vergüenza, ¿no? Con esto, entonces yo creo que los dos es ambas poder partes encontrarse, exactamente, entenderlo, y no como género, ni siquiera, o como sexualidad, sino como ser humano, ¿no? Como padre-hijo, como padre e hija, o madre-hija. Entonces, al adulto nos cuesta más aceptar esa parte por todo el sistema como está configurado, ¿no? En cuanto a la sexualidad, homosexualidades. Sí, creo que es ignorancia, ¿no? Definitivamente. De ambas partes, dijiste. No, ignorancia del adulto. Del adulto, ok. El adulto es más ignorancia y el otro es más pureza, ¿no? Entonces, pero los dos, tengo pacientes así que los papás, híjoles, les cuesta muchísimo aceptarlo. No es un proceso nada fácil, es complicado, por supuesto, para ellos, pero podemos cerrarlo sanamente, ¿no? A partir de que creamos otra perspectiva de la vida, dejamos así como de nada más hacer juicio y opinión, ¿no? Y seguir con nuestro mismo, como ideas muy establecidas o preconcebidas acerca de eso. Muy bien, ya estamos en el tema. 2 preguntas más y con estas horas sí cerramos. Sí, no, la primera, si tiene que ver con psicología, si tienes la respuesta, me la das, y si no, no sé, la verdad no sé si la vayas a tener. Simplemente me dices no la tengo o tendría que checar, tendría que ver. Te quiero hacer una pregunta. Si yo, como ser humano, me considero heterosexual, pero yo pienso en fantasías sexuales con hombres, ¿soy homosexual? Nunca lo he hecho. Ojo, aclaro. ¿Soy homosexual? No, ¿por qué habría de? Yo creo que perfecto. todo ser humano... Esa es la respuesta corta. Ahora la segunda pregunta. Si yo en algún día de mi vida tuve, y digo yo me estoy poniendo de ejemplo porque no quiero que se vaya a malinterpretar con otras personas. Si yo en algún día de mi vida llegué a tener una relación sexual con una persona de mi mismo sexo y la respuesta es, oye, yo sí lo intenté, yo sí lo hice y no me gustó, ¿soy homosexual? No. ¿Tampoco? Absolutamente. Ok, excelente. No. Fíjate, son preguntas bien difíciles, claro, y te voy a decir algo. Las he hecho muchas veces a personas de mi confianza y todos opinan diferente. Todos opinan diferente. Digo, tú opinas bien diferente de lo que yo opino. Y las personas a las que les he preguntado también entre ellas han opinado totalmente diferente. Pero me gusta aprender y me gusta escuchar de gente porque sé que no tengo la verdadera razón o la razón absoluta. Entonces, por eso te hice esa pregunta, porque sé que eres una persona preparada y desde tu punto de vista,
tu respuesta obviamente es por el conocimiento que tienes. Claro, fíjate que tiene que ver con muchos factores, ¿no? No nada más con una experiencia única o tiene que ver con una fantasía, ¿no? Creo que tenemos una mente súper fantasiosa y podemos fantasear con todo. Sí creo que de alguna manera hay más bisexualidad en todo el ser humano, ¿no? Que irnos por un solo género, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera somos seres bisexuales, ¿no? Sin embargo, híjoles, hay muchas creencias acerca de esto, ¿no? Entonces sería como bastante largo, ¿no? De definirlo. Oye, vamos a tener que grabar otro podcast entonces. Sí, por supuesto, y hablamos de un tema específico y nos extendemos. No nos alcanza el tiempo. ¿no? Pero absolutamente, ¿no? Es parte de la curiosidad del ser humano también. Sin embargo, sí, lo platicas con una persona y, híjoles, no nos gustan estos temas o nos confrontan mucho de repente estos temas. Oye, ¿sabes que yo el problema para mí es que cuando yo hablo y pregunto, lo primero que me dicen, tú lo hiciste, sí, o por qué no, son preguntas que yo me hago dentro de mí, no porque yo lo hago, lo pienso, lo vaya a hacer, no, es porque realmente quiero entender a las personas y cómo piensan, y si realmente lo que yo pienso es lo correcto también, ¿no? Sí, fíjate, cómo son temas así como polémicos, ¿no? Muy polemizados. La gente inmediatamente interactúa, pero hay un formato ya de interpretación, ¿te das cuenta? O sea, y hay una segmentación, está bien, está mal, y entonces hay un binomio, pues, ni bien ni mal, mejor, ¿qué te lleva a pensar eso, no? Es decir, o ¿por qué no va a fantasear el ser humano? ¿Por qué no va a curiosear? Porque, digo, tenemos una mente... Yo a una persona le dije que sí, la misma pregunta se le hice y me dijo, ¿y tú qué piensas? Y yo le dije, no, yo dije, en ambos casos sí, o sea, para mí es homosexual. Y me dijo, fíjate, la pregunta que me hizo, oye, ¿tú nunca has pensado en matar a alguien? Sí, le dije, cuando me han hecho situaciones, claro que uno piensa en ahorcarlos y matarlos y eso te convierte en un asesino. Fíjate, para que la pregunta que me hizo me dejó como en jaque, ¿no? O sea, una cosa que lo que piensas y otra cosa es lo que haces. ¿Me explico? Entonces, seguí aprendiendo. Entonces, le doy gracias a la persona que me preguntó eso porque realmente me hizo que aprendiera y viera las cosas de diferente manera. Claro, que inclusive, aunque, digo, hablando de muerte, bueno, pues matas a una persona ya ¿no? ya sí. que se para la sí, línea, no hay vuelta de hoja. Tener relaciones con alguien o una experimentación así no habla de la persona absolutamente. Somos seres curiosos, por supuesto, y ni siquiera habla de ello, ¿no? Habla en la repetición y la constancia y luego ya lo hablaremos. Tu repetición es tu reputación, dice un amigo mío. Tu repetición es tu reputación. Sí, ¿no? Entonces, la pues tiene algo del patrón, de ¿no? O la conducta o el pensamiento. Así es. Claudia Peña, muchas gracias. Ay, muchas gracias hombre, por estar aquí con nosotros. No, hombre, a mí también. Sí, de hecho, me quedé con preguntas. Creo que en algún momento tendremos que grabar un tercer episodio contigo. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en nuestras oficinas, tus oficinas. Gracias por la confianza, gracias por tu tiempo, gracias por el aprendizaje que nos das. Es un gusto tenerte aquí, un honor. Llamarte de mi círculo íntimo, de nuestro círculo, de nuestra empresa, colaboradores, ¿verdad? Tutores que tenemos que obviamente nos están ayudando a nuestro crecimiento y desarrollo personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y bueno, yo también les agradezco a ustedes siempre la confianza, esa apertura, ¿no? que me dan. Yo me siento aquí cuando llego a Busca Tu Casa como en mi casa. Gracias, muchas gracias. Es bien padre y bueno, pues nada más mencionarlo igual, comenzamos el 21 de febrero, es una hora, es una sesión que ojalá es una invitación abierta, ahora sí que a público en general, en donde, híjole, se den la oportunidad de verse, de conocerse, de experimentar, a lo mejor no es una terapia, ¿no? Pero una manera de conocerse a sí mismo desde su ciencia, desde su psique, desde su biología, y porque estamos casi todos los seres humanos, Eden, ahorita en un modo de lucha o huida, ¿no? Y entonces esto nos llena de mucha ansiedad, de mucho estrés, nos lleva a acudir a cosas y pasos rápidos como el medicamento, y creo que la medicación no es la solución, sino que al contrario, comenzar a verte desde adentro y sanar. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. No se vayan a perder, aquí vamos a dejar las redes, vamos a dejar los contactos para que ustedes nos manden un mensajito y se puedan inscribir a esta gran plática, a este gran entrenamiento, a este gran taller que vamos a tener el próximo 21 de febrero en línea con la licenciada Claudia Peña, llamado PAT,
¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Exitosos al de tiempo contrario. completo, Claudia. Muchas gracias. Gracias al equipo también. Muchísimas gracias también a ustedes. Exitosos de tiempo completo. La grandeza es de quien la busca y Claudia y yo estamos trabajando, entrenándonos.